porque lleva el motor sin freno. Oh my God. Dígame usted. Nosotros, como usted, Sí. no creo que yo haya dado muchos avances como bailador. Y yo le veo a usted interpretar sus magníficas piezas. Y cuando usted, a veces, para animarlo un poco, me doy cuenta que usted no era un gran bailador, ¿verdad? Para nada. Luz. ¿Y qué pasa con eso del arte de bien combinar los sonidos y el tiempo? No sé, lo que pasa es que a veces los músicos, hay muchos músicos que no son buenos bailando. Por unos sitios donde nació Carlos, Sí. le decían malapata. Yo soy tremendo mala pata. No, pero yo puedo abundarle con respecto a eso porque tal vez yo sufro del mismo mal. Entonces, Tú bailas malo. mire, yo confieso públicamente que puedo preferir los lugares, las pistas de baile muy pobladas para echarle la culpa a otro de lo mal que yo baile. Entonces, Prefiere no hablar. lo que pasa es que gente como el músico... Entonces, y ser el hijo de locutor- músico no conlleva a saber bailar. no Ni necesariamente. ser músico tampoco. No, claro, no, doctor, es una lógica muy simple. A veces al locutor y al músico le toca a veces tener que trabajar, o siempre, casi siempre tener que trabajar mientras otras personas están haciendo su vida. Y no dedicamos muchas veces, y eso incluye a veces los momentos en los cuales deberíamos estar bailando por lo que estamos trabajando. Antes el bailar era algo que casi era un rito en los políticos. Por ejemplo, Trujillo era un gran bailador, pero Sí. mantenía su postura, ¿verdad? Sí. Y en estos días, con los hijos he visto que hay dos precandidatos que se han destacado mucho. Ajá. Uno es Omar Fernández Sí. y el otro ese se ganó a todos. Ay, Ariel. Sí, Juan Ariel. Juan Ariel. Pues Sí. yo creo que Estaba puede estar salseando. tranquilo cuando deje la política, si la deja un día, se puede dedicar a bailar Puede ser Sí. frente de una en orquesta. el grupo folclórico de Sí. merengue. Puede ser frente de una orquesta. Perdón. Estaba salseando bien. También. Jorge también. Blanco bailaba mucho, porque yo sé Eh. que Balaguer no bailaba, pero... Pero hay otras personas que me dicen que se han retirado. Sí. Decían que Melvin era un gran bailador. Melvin Rubens. sí. Me dice que él era un frente de De orquesta. orquesta y que él lo hacía muy bien. Ay, Dios mío. Pero que encontró al Señor y él no sabe que ya pueden. Mira, y hay un sacerdote que hace su misa, el Padre Alegría. Sí. Baila No, muchísimo. eso no. Porque bailar no es malo, ¿verdad? Sí. No, claro. Es una forma de expresión corporal, podríamos Bien. decir, doctor. Señores. Doctor, ¿verdad? Los presidentes que bailan, es cierto, después por ejemplo, de Juan Boy y de Balaguer no hay ninguna evidencia De que que bailaran. bailaran tampoco. Sí. Trujillo lo hacía, todos los PRDistas bailaban también. Y después de muchos gobiernos de Balaguer, una de las cosas que yo recuerdo cuando Leonel Fernández tomó el poder en el 96, que en la fiesta inaugural de su presidencia él bailó. Leonel bailaba y baila. Entonces, un presidente bailando, eso era una cosa que tenía mucho que no se veía en este Pero país. Leonel hace muchas cosas, él canta también. Fue famoso Sí. en Santiago bailando Sí, sí. con Él Yamel. canta, Mejía. baila. Con Yamel Con Mejía. Yamel que Mejía, fue- todavía se acuerda la gente de ese baile. Sí, ese baile de Leonel con Sí. Yamel. Y Señores. El doctor Sí. Salvador. Eh, Rodríguez Blanco, Con la canción tiene que y cuidarse. Antonio Guzmán. Tenemos aquí algo que pasa a ser uno de esos elementos que reiteradamente son tratados aquí, y es la falta de información que tiene la población, no solamente porque ocurren cosas que uno no sabe de dónde salen, teniendo su origen, y la mayoría son que cuando los que redactan noticias o las leen en medios electrónicos, no dicen, se llama background, Sí, sí, los antecedentes. los antecedentes. Nosotros lo decimos todos los días con respecto a las efemérides. Usted no puede dispararse una efemérides porque
Y yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hago cada día, porque me gustaría ampliar no solamente las efemérides. Por ejemplo, te cojo cualquier persona que cumple años hoy, Porfirio López Nieto o Guillermo Roedán. Uno lee, está de cumpleaños Guillermo Roedán, empresario agroindustrial. Está de cumpleaños el empresario Porfirio López Nieto. No, yo creo que si un medio va a dar una fecha de nacimiento de un dominicano, debería decir quién es. Porfirio López Nieto es una persona que se destacó con la fundación de Datacrédito, una empresa que se dedicó y se dedica a información de crédito. Inclusive, esas empresas tienen muchas informaciones adicionales, porque a veces tienen que advertirle a los que están afiliados a ese tipo de asociación cuando una empresa atraviesa problemas. Sí. Mire, esa es una empresa tan delicada que hasta cuando hay pleitos de los familiares, si son familia, los socios, los tienen que dar a conocer a sus, por ejemplo, si un banco se afilia a una compañía de Datacrédito y ocurre que un cliente de ese banco que tiene una línea simple firma, sabes que hay bancos que no exigen Sí. garantías, porque si tienen 50 años funcionando y cumpliendo, esa es la mejor garantía. Pero si entran en litigio, ponen en peligro esa empresa. Sí. Entonces, esas informaciones tienen que tener esos datos de que esa empresa está atravesando por un litigio familiar. Sí, eso es lo que le dicen inteligencia financiera, doctor. Eso es conocer realmente de primera mano y con información suministrada por los bancos principalmente, y en algunos casos por documentos judiciales de fuentes abiertas, se puede saber cómo una persona se está comportando en términos financieros, y eso es algo que le ayuda a darle seguridad a las inversiones de muchos de esos Una negocios. compañía multinacional compró a López Nieto la empresa. Sí, Se quedó el señor Adams de gerente, que era el gerente de López Nieto, y López Nieto, con los recursos, se dedica a otro tipo de actividades privadas. ¿Verdad? Sí. Esa es una información de quien cumple años hoy. sí. Lo mismo de Guillermo Roedán. Guillermo Roedán Hernández. Yo estuve con él 5 años, éramos condiscípulos en el Colegio de La Salle. Cuando se graduó, Guillermo hizo algo que no hacen muchos dominicanos que vienen a estudiar a la capital. Su familia es de Monteplata y regresó a Monteplata a trabajar la tierra como agroempresario y ha pasado por todas esas cosas que pasan los terratenientes. Después supimos de él porque se estaba quejando de que en un momento, ya eso no existe, pero tuvo ocupaciones irregulares. Gente que se mete en tierra ajena. Invasores. Invasores. Es decir, que hay cosas que hay que Hay que aclarar. hay que explicar. sí, Por ejemplo,
En 1961, Balaguer habla al país a través de una cadena de radio y televisión para explicar los resultados trágicos de los enfrentamientos ocurridos entre civiles y policías en la ciudad capital. En ese momento, diciembre del 61, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenía 7 u 8 meses muerto Trujillo. Balaguer era el presidente. Ya los Trujillo habían salido. Creo que el Consejo de Estado no estaba todavía formado. Él era el presidente. Hubo unas protestas en la calle Espaillá. Las Fuerzas Armadas no estaban, nunca tuvieron la experiencia de enfrentar protestas. Es verdad. En ese momento no. Y resulta que fueron y desbarataron la protesta, pero se perdieron, creo que 2 o 3 vidas, y el discurso de Balaguer conmocionó el país, porque nunca olvidamos que Dios, sean mis primeras palabras de felicitación a la Policía Nacional por su actuación en la calle Espaillá. Nosotros lo que queríamos era colgar a Balaguer por ese discurso. ¿Y cómo es posible? Después se dio la explicación de que primero era policía. Tenía que mantener el orden. Y lo que se armó en la calle para allá fueron protestas naturales del cambio de... No estábamos acostumbrados a protestar. Fue la primera gran protesta. Y justamente creo que era en contra de Balaguer. Así que ese asunto lo digo porque hay una información que carece de el origen. En los últimos meses del gobierno de Leonel Fernández en el 96, antes de entregarle a Hipólito Mejía, se había estructurado, y estuvieron de acuerdo los dos gobiernos, el que salió y el que entró, de que la carga económica que significaban las empresas del Estado no se podían seguir sosteniendo. Y decidieron buscarle una forma a la palabra privatización. Vamos a vender las empresas. No se puede decir así. Vamos a capitalizar la empresa del Estado. Y las 3 grandes empresas, las 3 C, CEA, CORDE y CDE. CDE eran las empresas que reunía el sector eléctrico, CORDE las empresas comerciales e industriales que estaban reunidas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y CEA. Y el CEA eran los ingenios del Estado. Entonces buscaron una modalidad. Algunas sencillamente se vendieron. Molino Dominicano se vendió. Algunas las cerraron definitivamente. Aquí eran empresas de calzados que no tenían sentido. Dominicana de Aviación. Tenían sacos y tejidos. Cerraron mucho, cordelería. Pero tenían inmuebles, como FADOC, que tenía el inmueble de lo que es los Tres Brazos hoy. El Banco de Reservas se había descapitalizado, subsidiando, prestándole a esas empresas que cada vez que tenían problemas, el Banco del Estado tenía la obligación de prestarle. Y le prestaban, pero esas empresas no pagaban. Luego se decidió resolver ese problema y se hizo muchas cosas. Mire, por ejemplo, si ustedes bajan la Jiménez Moya
la Churchill, que después Jiménez Moya. Y a la derecha ven un edificio del Banco de Reservas. Eso era Corde y Dominicana de Aviación, que Corde y Dominicana le entregaron al Banco de Reserva por la deuda que tenían. Hoy son del Banco de Reserva. Una cosa que está bien porque era del Estado y pasó al Estado. Y se regularizó el asunto. Cuando la CDE se hizo el tollo más grande, pero yo no quiero entrar en ese detalle, ahí fue que es muy complicado eso. Y después vino el problema del CEA. El CEA fue lo mejor que diseñó, creo que fue Tony Isa, que estaba en la CREP. Diseñó un sistema en que el patrimonio del Consejo Estatal del Azúcar, que contenía 11 o 15 ingenios, con sus campos de caña, independiente de cualquier otro negocio, seguían siendo propiedad del Estado. Y se pusieron en licitación para que el Estado pusiera en manos del sector privado la industria del azúcar. Industria del azúcar que venía siendo un problema porque tenía componentes como la mano de obra haitiana, tenía componentes como la cuota azucarera de Estados Unidos, tenía componentes porque había empresas como Jaina, que era del gobierno, y los Vicini, y eran del sector privado, y Romana eran privadas. Tenía muchos problemas, y esa solución le buscaron a eso. Pero seguían en manos del Estado. Y de esto que estoy hablando, quiero decir que de las pocas cosas de la capitalización que yo puedo hablar es esa, porque nosotros queríamos conocer el mecanismo del CEA. No nos interesó ni Corde ni la CDE, sino del CEA, porque el porcentaje de tierra que tenía el CEA y la tierra que estaba dedicada a la siembra de caña era mucho. A nosotros nos interesó porque el Estado no le entregó a los Vicini y a Romana todos esos ingenios. Y supimos que ellos no lo quisieron, porque era muy complejo el tema. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Después de 28, 29 de años de ese proceso de la capitalización y privatización de las empresas del Estado, CEA, CDE, Corde, ¿valió la pena quitarle ese patrimonio al Estado? ¿Valió la pena realmente quitarle esa riqueza? Justamente esa respuesta es lo que nosotros estamos buscando que se diga. ¿Por qué? Porque eso que usted está diciendo, maestro, aparece en una información. Oigan esta información. El Consejo Estatal del Azúcar informa que entregó 16 millones de pesos a colonos azucareros. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Y el CEA existe? ¿Y por qué le entrega 16 millones? Y tenía ingenios. Bueno, entonces, cuando viene la capitalización, deciden hacer lo siguiente: poner en subasta los ingenios de esta forma. Barahona solo aplicó y ganó un consorcio guatemalteco que hoy todavía tiene en sus manos el ingenio Barahona produciendo. Amistad y Montellano, dos ingenios pequeños del norte, que nosotros con unos brasileños
participamos y ganamos una licitación. Encontramos dos problemas. Primero, la planta no tenían ya ningún valor y con los brasileños se hizo una verdadera planta capaz de producir azúcar y alcohol. Pero el otro problema es que con el tiempo los colonos, el ingenio no tenía tierra suficiente para poder satisfacer las necesidades de esa nueva fábrica. Y lo que se hizo fue que las tierras de Amistad se sembraban y se molía en Montellano, porque era cerca. Sí. Y lo otro es que el gobierno había utilizado mucha tierra para el turismo. Okay. Y no había suficiente tierra para cultivar la caña que ese ingenio molía. Bien, esos fueron... Después, un grupo mexicano ganó 8 ingenios, que fueron todos los otros, Quisqueya, Santa Fe, Porvenir, Boca Chica, San Luis, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Jaina, no, Colón y Angelina son de los Vicini. Okay, sí. Colón, Angelina y Romana eran del sector privado. Esas plantas las ganaron los mexicanos, pero esos mexicanos eran productores de tomate allá y no pudieron operar, no hicieron la inversión que tenían que hacer y se fueron y dejaron suelto en banda eso. Hasta le dieron un dinero, le devolvieron un dinero. Resulta que hoy aparece que el CEA informa eso. Y la información dice así: San Pedro de Macorís, por disposición del señor presidente de la República, Luis Abinader, el Consejo Estatal del Azúcar, que por cierto se fusionó con bienes nacionales, porque la mayor cantidad de tierra del Estado Eran del CEA. pasó a bienes nacionales, por tanto, fusionaron esos dos términos. Entonces, entregó con recurso propio 16 millones, el CEA con recursos propios, a diferentes asociaciones productoras de caña de la región de este país. Entonces uno dice, pero ¿qué ingenio? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, así lo informaron el viernes en una nota de prensa que indicaron que el director de Bienes Nacionales y director del CEACORDES, Rafael Burgos Gómez, dijo que esta primera partida, es un total de 50 millones de pesos en calidad de préstamos sin intereses que facilitará el CEA a colonos que suplen de caña el consorcio azucarero estatal. Dice, hay algo que pasó que no se le dijo a todo el mundo. Ah, pero eso está ahí. Sí, pero no se lo dijeron a todo el mundo. Que cuando los mexicanos entregaron, hay ingenios que cerraron definitivamente. Las tierras siguen siendo del Estado, pero parece como que hay algún ingenio que está trabajando. Sí. Y los colonos que suplen de caña al consorcio azucarero estatal, es decir, que todavía el CEA no se desapareció, Ajá. sigue operando Sí, por un algo consorcio.
lo destinarán a comprar y reparar maquinarias, equipos con mira a la próxima zafra. Estamos en lo mismo. Sí. Las asociaciones beneficiadas con la primera partida fueron Boca Chica, Consuelo, Los Llanos, Osama. Pero yo te digo a ti, Boca Chica no está moliendo. No. Consuelo no está moliendo. Los Llanos no está moliendo. La asociación Acamopla Azocaña de Guabatico. Esta es la primera partida de 69 colonos, pero el objetivo es alcanzar a 150 suplidores de caña por un monto de 50 millones de pesos. Durante la actividad, el director del SEA informó que los colonos trabajos de reconstrucción están sometidos a la mayor fuente de empleo en San Pedro. Es un ingenio que hay en San Pedro de Macorís, que es el único que está moliendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el de San Pedro? ¿Cuál es? El que está en el pueblo. Porvenir. Porvenir, ¿no era eso? Porvenir. Porvenir es... Todo esto se molió en Porvenir. Pero Qué bien. no le dicen a nadie Que hay un ingenio. nada. Pero que tú te pones a ver y lo que parece es que Boca Chica, Consuelo, es que esa caña, esos 69 colonos, les sirven sus cañas, son colonos pequeños, y que está muy bien, Lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no lo dicen? Porque mira cómo el maestro está preguntando, venga, ¿y qué pasó con la capitalización del SEA? Sí. Que eso fue bueno porque la tierra de Barahona, de Montellano y de Amistad, Puerto Plata. de Consuelo, de Los Llanos, de Osama, de Boca Chica, de San Luis, sigue siendo del Estado. El más grande era el río Jaina. ¿Qué pasó con ese? ¿Se desmanteló? ¿Por qué no se negoció el río Jaina? Esa yo te la dejo para que la averigüe ahorita después que termine, Era el porque más yo grande de no todos. yo no Con sé más qué tierra. pasó. No sé lo que pasó. Queríamos decir eso Se lo porque uno no sabe muchas cosas. Hay una serie de misterios en que debió haber un comunicado del Consejo Estatal del Azúcar de la época. Señores, por una necesidad de un grupo de colonos que se quedaron sin trabajo y por una necesidad de poner a trabajar a un ingenio que fue el único que remodelaron los mexicanos y lo entregaron en buenas condiciones, se habilitó un ingenio y toda esa caña que está en esos ingenios, Santa Fe, Quisqueya, Consuelo, todo eso se le sirve a Porvenir y Porvenir es el origen de esta información pelusa, difusa y confusa. Que no es malo lo que hicieron, porque si estaba el ingenio, si necesita el azúcar, está de moda, porque todavía se usa azúcar. todavía, sí. Todo el mundo no es diabético. No, y además hay unos subproductos del azúcar que se utilizan bastante, alcohol de caña y todo lo demás también. Bueno, pero quería decir que, bueno, hay una gran parte de esa De tierra la producta que está industria arrendada, ronera. está arrendada a un sector que está produciendo alcohol. En ese. Quería decir eso porque cada día nos encontramos con una falta de información que no cuesta nada ni hay que ponerle en el presupuesto, porque un comunicado que diga, es más, en esa misma información pudieron ponerle al final, estos colonos suplen de caña al ingenio Porvenir. Ya, Claro. le dieron tasa cero, le prestaron tasa cero. ¿Por qué? Porque eso fue una operación social, no fue una operación económica. Exacto.
poner a funcionar el ingenio. Bueno, pero es mejor. Y mira que esta gestión ha tenido que luchar contra viento y marea. El otro día, el CEA Bienes Nacionales dio a conocer unos datos que no conocíamos. Todas las propiedades del Estado las dio a conocer. Todos los bienes inmobiliarios del Estado y su valor le pusieron una tasación y lo tasaron. Yo creo que eso está bien, pero las informaciones así lo que traen es confusión. Vamos a una pausa y regresamos un momentico.